Welcome again to another teaching. Bienvenidos una vez más a otra enseñanza. And I hope that these teachings are encouraging and edifying for you. Y esperamos que estos mensajes sean de edificación y de ánimo para su vida. And many times the word is for correction also. Y la palabra es para corregir. So take it in a positive way. Entonces, tomemos esto como un lado positivo. And we thank you for tuning in. Y le damos las gracias por sintonizarse hoy día. So we're going to first pray and then we're going to get into the teaching. Vamos a orar. Thank you, Heavenly Father, for this time. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. We thank you, Lord, that you're the author and finisher of our faith. Gracias, Señor, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. And we thank you, Heavenly Father, that you allow us to proclaim your word. Y gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, poder predicar tu palabra. And we thank you, Heavenly Father, that we know that this word is not adulterated. Y sabemos, Señor, que tu palabra no es adulterada. And we want to teach it in the true form. Y queremos enseñarla, Señor, de la manera correcta. And we thank you, Heavenly Father, that this will fall on people's hearts. Y te damos las gracias porque tu palabra va a caer, Señor, en los corazones de tu pueblo. And do what it has to do in their lives. Y cumplir el propósito en cada vida. And we thank you and we give you all the praise and honor in Te Jesus' damos name. las gracias, te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So today I want to discuss about how a heart becomes hardened. Entonces, hoy día quiero predicar acerca de cómo un corazón se endurece. How is it that people become hard-hearted? ¿Cómo es que las personas y sus corazones se endurecen? Especially those that declare Christ. Especialmente aquellos que han declarado el nombre de Jesucristo. They get baptized and they go to church. Asisten a la iglesia, se bautizan. They give offerings. También dan sus ofrendas. But they have no interest in the spiritual things. Pero no hay ningún interés en las cosas espirituales. Why is that? La pregunta es, ¿por qué? Because they never wholeheartedly believed the truth about their sin. Y la respuesta es porque en verdad no saben el pecado. Or about their Savior. No se han arrepentido en verdad de sus hechos, de sus errores, o han conocido a su Salvador. And they never truly understand the desperate need for not only forgiveness, Y en verdad no han reconocido la necesidad no solo del perdón, but for a righteousness that was beyond their own. pero de una justicia que es aún más allá. They did not believe the whole truth of the gospel. No creyeron el evangelio, la completa verdad. This is a pattern that is too familiar with people that get caught up in the cultural flow of Christianity. Y eso es algo muy común en muchos creyentes hoy día que se comienzan a acostumbrar a distintas cosas. Just like as in the days of Jesus. Por ejemplo, como en los días de Jesús. The crowds always went after Jesus to see what they can get. Las multitudes seguían a Jesús para ver qué le podían sacar. But they never truly believed in him. Pero en verdad no llegaron a creer en Jesús. And today the people follow the crowds. Y hoy día es similar, las personas siguen las multitudes. And they do whatever their church tells them what is needed for salvation. Y hacen lo que la iglesia les dicen hacer acerca de la salvación. You know, maybe walk down the aisle and make a quick confession of their sin. Tal vez les dicen, sí, tú puedes pasar al frente y haz una oración sencilla. Or a quick prayer. O una oración ligera. And some of them get some type of an emotional religious experience. Y muchas personas ahí se encuentran con una experiencia emocional religiosa. But then they join the many who walk through this broad gate. Y entonces ahí forman parte de los muchos que caminan durante este caminar. That leads to destruction.
que llega hacia la destrucción. Rather than entering through the narrow gate En vez de entrar por el camino estrecho of genuine brokenness and true repentance, del quebrantamiento genuino y un arrepentimiento genuino that leads to eternal life. que dirige hacia la vida eterna. They follow the crowds because it's popular, Siguen a las multitudes porque es algo popular, but never having a personal relationship with the Lord Jesus. pero nunca llegan a tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Listen to what Jesus said in Matthew 7:13. Vamos a ver lo que dice Jesús en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Now Jesus had said that for a reason. Jesús había dicho esto por una razón. As time goes on, the cares of the world and the trials, many go to this broad road. Mientras el transcurso de la vida, de las pruebas, la tribulación, muchos escogen ir por el camino ancho. It doesn't happen all at once. Y no ocurre a la misma vez. This thing happens gradually. Esto ocurre gradualmente. And they start by lacking to ask God for guidance. Y comienzan en el punto de no le piden una guianza a Dios. They stop reading the word. Ellos paran de leer la palabra. They stop speaking to the Lord in prayer. Ya no hay una comunión con Dios en medio de la oración. They go to church to hear a message of correction. Y asisten a la iglesia para escuchar un mensaje de corrección. But they don't respond to it Pero no responden, no hay reacción a este tipo de mensaje. because their hearts have begun to get hard. Porque el corazón ya está endurecido. Hay un comienzo. They truly don't seek after God. En verdad no hay una búsqueda de Dios. They become complacent Ellos comienzan a acostumbrarse, a estancarse and they begin to rebel towards God. y comienzan a rebelarse contra Dios. But over the course of their life, Pero por medio del transcurso de la vida, something very dangerous is occurring. algo muy peligroso está ocurriendo. Something that they do not see. Algo que no logran ver. Because of the unbelief in their life, A causa de la incredulidad en sus vidas, the heart becomes hardened to the things of God. el corazón se vuelve endurecido a las cosas de Dios. They can come to church, to a church service, Pueden asistir a un culto congregacional and they could hear the preaching of God's word, y pueden escuchar la palabra de Dios. and it will have no impact on them. Y no van a tener ningún impacto aquella palabra sobre la vida de ellos. They don't desire to become Christ-like. No desean ser semejante a Cristo. The Apostle Paul describes it in this way in Titus 1:15-16. El apóstol Pablo lo describe en esta manera en el libro de Tito, capítulo 1, versículos 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. What I have just described to you, Lo que yo les acabo de describir, the great concern for Paul in the first century believers la preocupación del apóstol Pablo was the Hebrews that attached themselves to the new Christianity movement. eran los hebreos que se estaban acostumbrando al nuevo movimiento del cristianismo. But they were only Christians by name only. Pero solo eran cristianos por título. Those who had truly not believed in the full gospel, only part of it. Aquellos que no completamente creyeron en el evangelio. And it is a deadly deception.
Y es un engaño vital that eventually hardens a person's heart over time. que eventualmente el corazón se endurece por medio del tiempo To the truth of God's word. acerca de la verdad de la palabra de Dios. And it also produces rebellion towards the things of God. Y ahí es donde inicia lo que es la rebelión en las cosas del Señor. And that provokes God into his wrath. Y eso provoca la ira de Dios. These are the same issues that was faced in the early church today. Esos son los mismos problemas que la iglesia hoy día atraviesa. How a heart becomes hardened Cómo un corazón se endurece to the gospel. hacia el evangelio. In the book of Hebrews, the writer exalts the Jewish people. En el libro de los Hebreos, el escritor, el autor, comienza a exhortar al pueblo judío, Who in many were intellectually convinced que muchos estaban convencidos intelectualmente of the general message of the gospel. del mensaje del evangelio. Some even believed that Jesus was their Messiah, Algunos creyeron que Jesús era su Mesías, while others were unsure. mientras los otros dudaban. But the people that he was really trying to address Pero el pueblo en donde él quería dirigirse are those who never had a personal commitment of themselves to the Lord Jesus Christ. era aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Many did not completely embrace the salvation by grace through faith alone. Muchos no aceptaron lo que era la salvación por medio de la gracia And in Christ alone. y en Cristo. They still thought that they had to do something to contribute to their salvation. Todavía tenían la mentalidad que ellos tenían que hacer algo para poder ganarse su salvación By keeping the law, por medio de mantener la ley by keeping the traditions. o las tradiciones. So the message that they heard was not eternal, had no eternal value for them. El mensaje que ellos escuchaban no tenía un valor eterno para ellos. And that's why they did not believe the full gospel message. Y por eso ellos nos creyeron en el evangelio por completo. They did not put their trust in Christ as their Savior. No depositaron su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador. And over time, the lack of holiness in their lives proves that their faith was dead. Y por medio del tiempo podían ver que la falta de santidad en su vida era porque necesitaban de un Salvador. So some of them were tempted to fall away. Algunos de ellos eran fácil para ellos desviarse Fall away from the truth of God's word de la verdad de la palabra de Dios and go back to Judaism. y regresar a lo que es el judaísmo. Because many today, Porque muchos hoy día they come to the things of God llegan a los pies de Jesús, and then they become, they have a hard time. pero tienen una lucha With the trials and the disappointments of this life. con las pruebas y tribulaciones que tiene esta vida. And I've always heard people say, I had it better then. Y escucho mucha gente decir, pero yo tenía mejor vida antes. And that is a great lie. Y eso es una mentira, Because these Jews, they said the same thing. porque esos judíos decían lo mismo. So when this letter was written to these churches, the book of Hebrews, Entonces, cuando esta carta fue escrita a estas iglesias del libro de los Hebreos, the little groups of pockets of people, los grupitos de gente, because that's how the church started, in little groups. porque así inició la iglesia, en grupos. With this book, it shook them when they heard this message. Este libro los impactó. So the writer of Hebrews, because we don't know who wrote the book, Entonces, el autor del libro Los Hebreos applies scripture in his letters. aplica lo que es la escritura dentro de sus cartas And he takes it from Psalms 95 y lo toma el libro de los Salmos capítulo 95 to press upon them the danger of unbelief. para poder decirle a ellos lo que es el peligro de la incredulidad.
and what the Word of God says. y lo que dice la palabra de Dios. Today, when we have problems, Hoy día, cuando tenemos problemas, all you have to do is go into God's Word lo único que usted tiene que hacer es entrar a la palabra de Dios and apply it to your issues. y aplicarla a sus problemas. And that is what this writer of Hebrews was trying to press upon the Jews. Y eso es lo que el autor de los Hebreos está tratando de explicarle a los judíos. And he begins by reminding them of what their forefathers did Y comienza al explicarle, diciéndole lo que había hecho sus antepasados, as they wandered in the wilderness. mientras ellos permanecieron en el desierto. So let's read Hebrews 3, verse 7 to 13. Vamos a leer el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. That is what happened when they had a hard heart. Eso es lo que ocurrió al tener el corazón endurecido. Their deliverer Moses El libertador del pueblo, Moisés, even called them stiff-necked people. hasta lo llamó un pueblo necio. And this is a picture now, as we read, Y ese es el panorama ahorita mientras vamos leyendo the danger of the first century Jews, del peligro de los judíos del primer siglo, that some of them are still wandering in the wilderness of unbelief. que hasta hoy día muchos están perdidos en el desierto de la incredulidad. Now think about that because of unbelief, Pensemos ahora, a causa de la incredulidad, the Israelis wandered for 40 years in the wilderness. los israelitas permanecieron en el desierto por 40 años Their hearts were growing hard against the Lord, y sus corazones estaban apartados, endurecidos contra el Señor, against their God. contra el Dios de ellos. They constantly rebelled against him. Y constantemente se rebelaron contra él. They always tested the Lord. Siempre probaban al Señor. So God had to judge them. Entonces el Señor tuvo que juzgarlos. So many of the first century Jews found themselves in the same condition, Entonces muchos de aquellos judíos se encontraban en esa misma condición, in the same manner. en la misma manera. That God judged the Israelites Que Dios juzgó al pueblo de Israel in the wilderness, dentro del desierto and they never entered into the promised land. y nunca llegaron a la tierra prometida. Lest they truly believed, if we truly believe in Christ, Si nosotros en verdad creemos en Cristo, they would be allowed into eternal life. ellos iban a tener una vida eterna. But the people in the wilderness never entered into God's rest. Pero las personas en el desierto nunca llegaron a aquel descanso del Señor. The word, when they said that they never entered the God's rest, Al decir que nunca entraron al descanso, al reposo de Dios, it was a symbol of salvation and eternal life. representaba lo que es la salvación y la vida eterna. Listen to what he says in Hebrews chapter 4, 1 to 3. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 1 al 3. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. The writer of Hebrews says that God is the one that appointed Moses El autor de Hebreos dice que fue Dios quien apuntó a Moisés to deliver them out of bondage. para poder librarlos a ellos de la cautividad. They saw the mighty hand of God, Ellos pudieron ser testigos de la mano poderosa de Dios. how God brought plagues upon the Egyptians, Como Dios envió plagas sobre Egipto. and the power of the blood that caused the angel of death Y el poder de la sangre del Señor que causó que el ángel de la muerte to pass over them, over their homes, pasara encima de cada hogar and save their firstborn. y salvara a su primogénito. They were personally delivered from the wrath of God Fueron libertados personalmente por la ira de Dios, through the blood of the Passover lamb. por medio de la sangre del cordero inmolado. Oh, hallelujah. That is that is symbolic for Christ. Eso es algo simbólico, representa a Cristo. They saw when God parted the Red Sea Ellos vieron cuando Dios abrió el mar rojo and also destroyed the Egyptian army that was following them. y también destruyó el ejército de los egipcios que los estaban siguiendo. They saw the manna of food that came down from heaven. Ellos vieron como el maná descendía del cielo They saw the water that came out of a rock. y vio como el agua brotaba de una roca. They saw the cloud by day that gave them shade. Y vieron la nube durante el día que les daba a ellos un descanso. And they saw the pillar of fire by night. Y también vieron el pilar, la columna de fuego de noche. But with all of that they saw, Y con todo esto que ellos pudieron ver, they refused to fully trust God. no pudieron en verdad completamente confiar en Dios. And they fully refused to obey God. Y se rehusaron a obedecer a Dios. Instead, they murmured Pero en vez de obedecer a Dios, comenzaron a murmurar against God, and they complained against God. contra Dios y comenzaron a quejarse contra Dios. Rather than falling on their faces En vez de ellos humillarse and worship the holy God. y adorar al Dios santo. And this is what unbelief caused them not to enter into the promised land. Y la incredulidad causó que ellos no llegaran a la tierra prometida. So the first thing that will harden your heart is unbelief. Lo primero que llega a endurecer el corazón es la incredulidad. And that will harden your heart, especially if you don't believe in God's word. Y eso le endurece el corazón, especialmente si usted no cree en la palabra de Dios. And especially when we hear the word. Aun cuando estamos escuchando la palabra. And many times the word goes forth and it convicts you Y muchas veces la palabra es enviada y lo convence by the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. And it tells us that we need to change our life. Y nos dice que tenemos que cambiar nuestras vidas. That we have to take action and do something. Que tenemos que tomar control y hacer algo. But we always put it off for another day. Pero siempre lo posponemos para otro día. We tend to procrastinate El ser humano tiende a procrastinar with the most important issue of our life. con el tema más importante de nuestras vidas. We get warnings all the time throughout Scripture Las alertas están por toda la escritura. that if we fail to heed God's warning, Que si no cedemos y escuchamos la alerta del Señor, that is always constantly challenging our hearts que siempre está desafiando y retando nuestros corazones, to change our ways, de cambiar nuestros caminos. and we refuse to obey what God says, Y rechazamos escuchar y obedecer al Señor. that is the start of the process of the hardening of the heart. Ahí es donde inicia el endurecimiento del corazón. So whenever we hear God's calling Entonces, cuando escuchamos el llamado del Señor and we fail to respond,
y no cedemos a responder a Él, our hearts get harder every single time. nuestros corazones se endurecen una y otra vez. Every time we say no to accept the Lord Jesus. Cada vez que nos rehusamos a aceptar al Señor Jesucristo And to better understand the cause and effects y poder entender la causa y el efecto for a hardened heart, de un corazón endurecido. the Bible considers our heart to be a hub. La palabra del Señor considera que nuestro corazón es un lugar And of the human personality, donde está nuestra personalidad humana, producing the things that would assign it to the mind. que es donde se encuentra todo que ha sido asignado a la mente. For example, when we feel grief, Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes o estamos de luto, or we have desires, o tenemos deseos, or we have joy, o hay gozo, or understanding thoughts and reasoning. o entendiendo los pensamientos y comenzar a razonar. Also, faith and belief are all products of the heart. La fe y también el creer se encuentra en el corazón. Jesus tells us that the heart is a vessel Jesús nos dice que el corazón es un vaso for good and evil. entre el bien y el mal. And that's what comes out of our mouths, whatever's in your heart. Y lo que se encuentra en nuestros corazones es lo que sale por medio de nuestras bocas. So good or bad starts at the heart. El bien y el mal inicia en el corazón. Listen to what he says in Luke chapter 6, verse 44 to 45. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 6, versículos 44 al 45. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. So it's easy to see how a hardened heart Es fácil poder ver cómo un corazón endurecido can dull a person's ability to perceive. puede apagar la habilidad de la persona de poder percibir Or to understand. o entender. So anyone's heart can be hardened, Cualquier corazón puede llegar a ser endurecido, even believers. hasta el mismo creyente. Sin causes the heart to grow hard, especially if we frequently sin. El pecado causa que se endurezca el corazón, especialmente si usted peca frecuentemente And we don't repent of that sin, y no nos arrepentimos de aquel pecado. because then we don't care. Porque entonces llegamos a un punto donde no nos importa. And you continue with the sin. Y usted continúa en ese pecado. That's a hardened heart. Eso es un corazón endurecido. Because when a person has a soft heart Porque cuando una persona tiene un corazón suave and the word goes forth y la palabra es enviada and they get convicted, y se convence, then they repent of what they're doing. entonces aquel corazón sensible se arrepienta del pecado. So if we continue that, then our hearts will continue to get hard. Entonces, si continuamos en ese pecado, nuestros corazones llegan a estar endurecidos. And when we do that, then the Apostle Paul writes that God will abandon us because we wind up on that broad road. Y al hacer eso, el apóstol Pablo dice que el Señor nos abandona porque nosotros escogemos ir por el camino ancho. In his letters to the Romans, we can see of the godlessness and the wickedness. En las cartas a los romanos podemos ver la maldad And the men that suppress the truth y los hombres que oprimieron la verdad are given over to the sinful desires y se entregan a los deseos pecaminosos because of their hardened hearts. a causa de los corazones endurecidos. Pride also will cause you to have a hardened heart. El orgullo también causa que usted tenga un corazón endurecido. Listen to what the prophet Obadiah says in chapter 1, verse 3 to 4. Vamos a leer el libro de Abdías, versículos 3 al 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?
Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. God will tear down a person that is prideful. Dios derriba a aquella persona que es orgullosa. Pharaoh had a hard heart. Y el faraón tenía un corazón endurecido. He was full of pride and arrogance. Estaba lleno de orgullo y arrogancia. And he too also saw the mighty hand of God. Y él también fue testigo de la mano poderosa de Dios. He saw the works that he did. Él vio todas las obras que él hizo. Pharaoh even begged Moses to cause his God to stop all the plagues. El faraón hasta le rogó a Moisés que cesaran las plagas del Señor. But then when God used to stop the plagues, his heart was so hard that he went back into holding his people. Pero cuando el corazón de él estaba tan endurecido que él seguía en el cautivo del pueblo. Pharaoh's heart was so hard El corazón del faraón estaba tan endurecido that he denied the sovereignty of the one and true God. que él negó la soberanía del Dios verdadero y único. Also King Nebuchadnezzar. Y también el rey Nabucodonosor. And because of his prideful and arrogance, Y a causa de su orgullo y arrogancia, he was brought down and lost his mind. él perdió su mente And he became a wild beast. y se convirtió en un animal salvaje. He was stripped from his royal throne Él se quitó del trono until he acknowledged the Most High God hasta que él reconoció al Dios Altísimo and that he is sovereign over all the kingdoms of mere mortal men. y que él es soberano sobre todos los reinos. So, what is the answer for a prideful heart? Ahora, ¿cuál es la respuesta para un corazón orgulloso? For a heart that is hardened? Para un corazón endurecido. First, we have to recognize the effects of this spiritual disease Primero tenemos que reconocer los efectos de esta enfermedad espiritual in our hearts. en nuestros corazones. And we need God's help Y nosotros necesitamos de la ayuda de Dios to condition our hearts, para poder tratar con nuestros corazones, to break that pridefulness in our hearts. para poder romper aquel orgullo en nuestros corazones. Listen to how David was asking in his prayer in Psalms 139, 23 to Vamos a 24. leer el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 23 al 24. Examiné, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. So he was asking God to search his heart. Él estaba pidiendo al Señor que examine su corazón. God can heal any heart. Dios puede sanar cualquier corazón. Once we realize that our disobedience got us this hard heart. En el momento que uno reconoce que por medio de nuestra desobediencia nuestro corazón llegó a ser endurecido. And that's why we must repent of our Y sins, por eso debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, of our thoughts de nuestros pensamientos, that do not line up with God's thoughts. que no se alinean con los pensamientos de Dios. And what are God's thoughts? ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? His word. La palabra. So true repentance manifests itself Entonces el verdadero arrepentimiento se manifiesta in a changed life. en una vida cambiada. The Bible is our manual for living, La palabra de Dios es nuestro manual de vida, the way God intended us to live. de la manera que el Señor estableció que uno viva. And that's why it is important for us to study His Word, Y por eso es algo tan importante que uno estudie la palabra de Él, which will keep our hearts soft and pure. que nos va a mantener sus corazones sensibles y puros. And when we do that, we will be blessed. Y al hacer eso, nosotros vamos a recibir bendición. Listen to what James, in the book of James, chapter 1, verse 25. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amen. So if we obey His Word,
Si obedecemos la palabra de Dios, then we will be blessed. entonces vamos a ser bendecidos. And there are other ways that our hearts become hardened. Y hay otras maneras donde nuestros corazones se convierten en ser endurecidos. Maybe when we have setbacks, Tal vez cuando nosotros no logramos algo, or we go through disappointments, cuando pasamos por desilusiones o engaños or discouragement. o desánimo. No one is immune, Nadie es inmune, not even believers, ni el mismo creyente, especially when we go through trials. especialmente cuando pasamos por la prueba. But remember that the trials that we go through Pero tenemos que traer a memoria que las tribulaciones y pruebas que atravesamos or that you have gone through, o que hemos atravesado, that is what strengthens our faith. eso es lo que nos fortalece nuestra fe. Listen to what the Apostle Paul writes in Romans chapter 5, verse 3 to 5. Vamos a leer lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. So we have to guard our hearts, Tenemos que guardar, cuidar nuestros corazones, because if not, then it becomes hard. porque si no se vuelve endurecido. And it's caused by pride, Y la causa de esto es el orgullo, by rebellion to God's word, la rebelión contra Dios y su palabra, a prayerless life, una vida sin oración, not reading His word, no hay una búsqueda de Dios y su palabra, difficulties, hay dificultades, trials. pruebas. So that's why we have to be aware, Por eso nosotros debemos estar alertas and we have to heed God's warnings y escuchar las alertas del Señor and not be deceived. y no ser engañados. Amen. Amén. God bless you, Dios los bendiga and see you next time. y nos vemos la próxima semana.